agenda parlamentaria y en estos momentos nos acompaña el congresista Marco Arana, vocero de la bancada del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, congresista. Muy buenas tardes, gracias por la invitación al programa. Bueno, primero quería conocer su opinión sobre lo que algunos, como por ejemplo la República, considera de que es una interferencia del Congreso contra fiscales, contra fiscalías, el insistir en citar al fiscal Hamilton Castro del caso Odebrecht ante la Comisión Lavallato. Algunos también hablan de que se agrava la pugna. El fiscal de la Nación ya había dicho de que el doctor Castro no se iba a presentar ante el grupo de trabajo que preside el congresista Albrecht. ¿Cómo toma esto? ¿Es una interferencia? ¿Se puede afectar la autonomía de la investigación del Ministerio Público o están exagerando? A ver, en principio la Constitución y el reglamento del Congreso señalan que ninguna autoridad puede desairar a una comisión investigadora. Todo funcionario que es citado por la comisión debe asistir. No hacerlo sería contravenir la ley. Pero la Constitución también señala que hay autonomía del Ministerio Público y hay autonomía de poderes. Entonces aquí el principio que tiene que guiar la relación entre el Congreso y el Ministerio Público es una relación de respeto a la autonomía de ambos. El Congreso va a hacer una investigación que establezca responsabilidades políticas. El Ministerio Público tiene que establecer responsabilidades civiles, penales o administrativas. Entonces no tendrían por qué colisionar. Por el contrario, tendrían que complementarse, y es lo que hemos expuesto ayer en la Comisión de Constitución, que ha hecho un informe con el que nosotros estamos en desacuerdo, y en la Junta de Portavoces, hemos expresado que la actitud del Congreso debería ser respeto a poderes y colaboración para que no haya impunidad y para que los corruptos no salgan burlándose del Congreso o del Ministerio Público o de los jueces. Entonces, yo creo que lo mejor que puede ocurrir es retornar a un clima de respeto institucional y de colaboración. Porque antes han trabajado así, ¿no? Con mutuo respeto, mucha colaboración. En todo caso, el fiscal puede presentarse y no responder lo que considera que no es conveniente. Sí, ¿no? Él puede responder lo que está en el marco de su mandato, ¿no? Porque ¿a quién le beneficia este desencuentro o estos roces que hay entre su mandato? ¿No? Porque ¿a quién le beneficia este desencuentro o estos roces que hay entre la Comisión Lavallato y el Ministerio Público? Los corruptos están felices, pues, porque ya el foco de atención no es, a ver, investiguen, congelen cuentas, ordenen captura de tal o cual corrupto, avancen en la investigación, sino peleense entre ustedes, ¿no? Con lo cual, mientras tanto, los corruptos podrían comenzar a fugar del país, el proceso podría viciarse, entorpecerse y al final de echarse la culpa unos a otros. No, aquí a quien hay que capturar son a los corruptos y para eso debiera haber colaboración. Y eso se resuelve. Del lado del Ministerio Público yo creo que se resuelve de una manera sencilla. Señores, vamos ahí porque la ley pide que toda autoridad que sea citada comparezca ante el Congreso. Pero vamos a declarar sobre lo que no es materia reservada. ¿De acuerdo? Y la invitación del Congreso debería ser, la Comisión Lavallato debería ser, invitamos al fiscal para que declare en todo aquello que no sea materia reservada, pero en los avances que están habiendo, en la forma de gobierno judicial o de la estrategia que van a seguir. Por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo saber, y se lo he expresado al fiscal supremo, ¿cuántos fiscales se van a dedicar a la lucha contra la corrupción? ¿Van a ser 20 o 30? Me interesaría saber en segundo lugar, ¿disponen de los recursos necesarios para sostener esa investigación? Porque es un mega escándalo, un caso muy grande que tiene muchos involucrados. Y me gustaría saber además, por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes de esos fiscales? Esperemos que no sean fiscales que hayan tenido conflictos de intereses con algunas de las empresas. Y por eso, por ejemplo, hoy día hemos estado con el presidente de la Corte Suprema, con el doctor Duberly Rodríguez, como miembros de la bancada, y le hemos expresado al doctor Duberly Rodríguez, y a propósito, aprovecho y sé que lo están difundiendo de la propia Corte Suprema, pero ha señalado que mañana a las 12 se va a dar a conocer el equipo de jueces anticorrupción. A mañana. Mañana a las 12 del día. Ojalá que el Ministerio Público también haga algo similar y haga de conocimiento. ¿Qué fiscales están en el caso Odebrecht? ¿Cuántos? ¿Cuál es su mandato? Si disponen de los recursos suficientes, ¿no? ¿Y le interesa? La magnitud de la investigación, porque en este caso, recordemos que hay un plazo acotado, ¿no? Se está señalando que lo que se debe investigar es el gobierno
de Toledo, de Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski también estaría siendo convocado. ¿El fiscal Hamilton Castro también debería dar detalles o algunos alcances de este acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht o no? A ver, si como ha declarado el fiscal supremo y el propio fiscal Torres, ¿no?, el acuerdo hace parte de la reserva del proceso, no tiene por qué darlo. Y eso lo tenemos que entender en el Congreso, por Dios. O sea, yo sé, estoy trabajando acuciosamente en el informe de la Comisión Pari, que en la página 7 del informe de la Comisión Pari comienza diciendo que el Ministerio Público no colaboró con la Comisión Mesa, lo cual deja mal parado al Ministerio Público. Porque además, como sabemos, la investigación afuera ya llevaba más de 2 años. ¿Ya? Y aquí, o el caso de Coteva, estaba prácticamente oleado y sacramentado y no ordenaba la captura. O sea, ¿hay razones para desconfiar de la acción del Ministerio Público? Sí. ¿Pero cómo se resuelve eso? ¿Ahondando la desconfianza? Yo creo que no. Se resuelve que la Fiscalía haga uso de su facultad de reserva del proceso, pero no caiga en secretismo, porque no ayuda al proceso. Ahora, congresista, mañana la justicia va a determinar si ordena la detención de Alejandro Toledo. Lo más acertado es pedir su captura internacional. ¿Qué dice al respecto? Lo más acertado para una persona que tiene dignidad, que tiene un nombre, que tiene una familia, que tiene una trayectoria profesional, que además fue elegido a la más alta investidura de este país para luchar contra la corrupción, sería que el señor Alejandro Toledo mañana a primera hora o a la hora que llegue el vuelo de Estados Unidos, donde entiendo que está, pise territorio peruano y se ponga derecho. Incluido a su esposa, que ha salido a decir que ella sabe cosas de Pedro Pablo Kuczynski. Del mandatario, algunos consideran una amenaza. Si él viene de soltero, lo que va a pasar es que su esposa podría ser vista como alguien que es cómplice de delitos que, según ella, según propia confesión, conocería que habría cometido el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando fue su ministro de Economía. Entonces, lo mejor sería que él venga, ¿no? Pero si eso no ocurre, los peruanos, quienes somos representantes en el Congreso, nosotros tendríamos que decir, por favor, señor juez, valorando todas las pruebas que tiene, ordene la captura internacional de Toledo. El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, se va a presentar mañana ante la Comisión Permanente para explicar la suscripción de la adenda al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. Recordemos que este contrato ha generado bastante polémica. El presidente de la República, a pesar de las críticas, ha seguido adelante con este contrato y con la construcción del aeropuerto. Recordemos que la población ha estado reclamando este primer terminal hace mucho tiempo y cuando el jefe de Estado dio marcha atrás en un inicio, lo postergó, protestaron, reclamaron y luego el presidente dijo, bueno, dejen de criticar, yo sigo adelante, Culturguasi tiene experiencia o tiene operadores o socios que tienen experiencia en la construcción de aeropuertos. ¿Qué le van a pedir al ministro de Transportes? Nosotros se lo pedimos antes. Lleven adelante la inversión pública en materia de infraestructura, de educación, de salud, de vías de comunicación, etc. Háganlo sin corrupción, háganlo de manera transparente. ¿Y qué ha ocurrido? Sale el gobierno a decir, miren, esa adenda es lesiva para el Estado, es decir, es lesiva para todos los peruanos, porque en vez de que esa asociación público-privada salvaguardara los intereses del Estado, lo que va a hacer es enriquecer más a la empresa. Y encima se sabe que un alto funcionario de la empresa luego resulta ser hermana del primer ministro, luego sabemos que esto no han existido, como lo ha reconocido el propio ministro Vizcarra, que el contrato tiene, él dice, deficiencias. Ese contrato ha sido hecho para robar, o sea, hablemos las cosas por su nombre. Van y firman la adenda cuando se le dice, no señores, si la mayor parte va a ser dinero público el que se va a usar, contraviniendo los términos del acuerdo, ejecútenlo como vía pública, como obra pública. ¿Ya? Y luego, si quieren, concesionenlo, ¿verdad? Si el Estado no está en capacidad de concesionar un aeropuerto tan grande, concesionenlo a una empresa. ¿Qué hacen? Por un lado, sienten la presión de la carta que se envía de la Comisión Lavajato, de otro lado, sienten la presión de la ciudadanía. Primero dicen, no lo firmamos, después sí lo firmamos, se van y firman. Ahora van a estar en un serio problema, porque para comenzar, el informe de la Contraloría es contrario a esa forma de ejecutar ese proyecto. Y de otro lado,
Claro, se han puesto de acuerdo para salir del paso de la protesta que se había anunciado. Pero en el mismo Cusco, hace 3 días, la Asamblea Popular del Cusco, que reúne a las principales organizaciones, han salido a decir, nos vamos a un paro porque queremos que la obra se haga, pero sin corrupción, pues. Entonces se han metido en una camisa de 11 varas. Y lo peor que podría ocurrir, si mañana el ministro de Transportes y vicepresidente no da las explicaciones satisfactorias, lo peor que podría ocurrirle a él, porque se convertiría ya en un tema de dimensiones políticas mayores, es que cuando entre en funcionamiento el Pleno haya un pliego interpelatorio. Podrían interpelar al ministro de Transportes. Porque es que esa adenda es lesiva para el país y nadie está diciendo que el aeropuerto no se haga, pero debía haberse hecho como una obra pública si la mayor cantidad de dinero va a venir no de la empresa privada, sino del Estado. Podía perfectamente haberse buscado un camino para resolver los problemas. Y eso que el presidente dio una explicación a través de un mensaje a la nación. Claro, en contra de la adenda. No, pues, es decir, el gobierno, la propia carta que ha mandado el ministro de Transportes dice, el convenio, las formas como se han firmado, tienen deficiencias. Insistimos, no tiene, o sea, si ellos sabían que tenían deficiencias para usar su lenguaje, ¿van a firmarlo? ¿Pero no lo han corregido? ¿No lo pues, lo que pasa es que la adenda... Para que el público entienda, se hablaba de que habían los intereses, de que se iba a pagar más, se está ahorrando mucho. Claro, el primer problema que había es que la empresa era insolvente, no tenía dinero para recoger el financiamiento que se había comprometido. Ya. Entonces, primer problema, si sabes que te metes con un socio que no puede cumplir su compromiso desde el inicio, ¿cómo va a terminarlo? O sea, hay cientos de ejemplos en el Perú, si no miles en pequeñas obras, de cosas similares que luego no funcionan. Ya, la insolvencia. ¿Qué otro critica? El otro problema que tenían era, el convenio señalaba que la empresa tiene que conseguir créditos a una tasa de interés que no fuera superior al 7.5, 7.4%. En este momento hay créditos disponibles para infraestructura en el mercado internacional y en el mercado nacional que no superan el 2, máximo 3% de interés. ¿Y en el contrato cuánto se estableció? 15. Demasiado. O sea, ¿dónde está? Hay gato encerrado en esa adenda. ¿Pero eso se corrigió? No se ha corregido, pues, no se ha corregido. A menos, yo no he podido leer el último documento que han firmado. Pero a lo mejor el ministro de Transportes mañana nos trae además el documento firmado, ¿no? Otro cuestionamiento creo que era también sobre si tenían experiencia o no en la construcción de aeropuertos. Sí, pero parece que ese tema no es tan grave. O sea, alguna multa han recibido, en fin. Pero el problema mayor parece ser que es también el tema del número de años por el que se va a concesionar. El problema mayor parece ser que es también el tema del número de años por el que se va a concesionar, ¿no? Porque, por ejemplo, si una obra, el Estado no está en capacidad de gerenciarla, la entrega a un privado, que no se lo entregue pues casi de por vida. O sea, primero, la empresa privada no pone la plata que se comprometió. En segundo lugar, le saca la plata al Estado con intereses altísimos. Y tercero, se queda con la obra 40 años. O sea, a alguien le están robando en las narices. Y eso no se puede permitir. Entonces, este contrato, pero a estas alturas, ¿se podría hacer algo? ¿Se podría romper el contrato? Decir, miren, ¿resolver el contrato? ¿Es posible? Si eso no se hace, te aseguro, dentro de 5 años o dentro de 10 años, habrá una comisión investigadora sobre chincheros. ¿Pero Culturguasi podría hacer algo si se resuelve el contrato? Bueno, se entiende que en función de las normas internacionales y de estos tratados de libre comercio y los acuerdos internacionales podrían demandarnos, pero sobre ese tema un razonamiento sencillo para el público. Si alguien viene y me dice, mira, voy a robarte con tu permiso. Aunque tenga mi permiso, pues lo habrá conseguido por dopaje, lo habrá conseguido porque, no sé, me corrompió, lo que hubiera. Claro. Lo hizo, bueno, está mal hecho. Entonces tendría que disolverse. Entonces, en ese sentido, yo creo que al gobierno le ha faltado reflejo político, le ha faltado además mayor independencia, todo indica que ha habido conflicto de intereses, y ha terminado firmando una adenda que es lesiva para el país. Y entonces, los cusqueños ya están informados porque recordemos que ellos insistían con esta obra, que algunos consideran también que no era viable, otros decían que no era viable construir un aeropuerto en Chinchero. Hay un problema de una discusión técnica que entendemos y sobre eso la Contraloría también debiera pronunciarse, pero el congresista Wilber Rosas ha sido muy claro. El congresista Wilber Rosas dijo, aeropuerto sí,
pero sin corrupción. Bien. Aeropuertos sí, como obra pública, y no que la construya una empresa privada que nos va a sacar el dinero y encima se va a quedar con las ganancias, de ninguna manera. Ya para finalizar, una polémica dentro de su bancada por el retiro de unos proyectos que había presentado, me acuerdo, Marisa Glave y otros más, no me acuerdo, Damer, el congresista Damer. ¿Qué pasó ahí? Lo voy a poner de una manera sencilla para que entiendan. Si eres una persona casada y tienes un niño menor de edad, para que pueda viajar en el aeropuerto necesitas que tenga el consentimiento del padre. Si tú falsificas o pones la firma en el casillero del padre, va a pasar que no te van a dejar que viajes, y si viajas alguien va a querellarte. ¿Eso ha pasado? ¿Hubo falsificación de firmas? Usurpación de función. El reglamento del Congreso en el artículo 76 dice muy claramente: los proyectos de ley son presentados a través del vocero titular. En su ausencia, el vocero suplente. Yo estaba aquí. ¿Y qué pasó? Bueno, ya se regularizó. Ya se están regularizando, porque en principio tenían que devolverse a la bancada. La oficialía mayor ya devolvió algunos. Algunos sí han sido revisados. De hecho, ayer ya hemos dado firma para que se comiencen a ingresar. Y de ninguna manera el labor del vocero no es obstruir la capacidad legislativa de los congresistas, ¿no? Eso también sería irregular. Aquí lo que se está haciendo es cumpliendo con el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso y además con lo que es acuerdo de la bancada. El acuerdo de la bancada es que todas las iniciativas legislativas pasan para ser revisadas por el equipo jurídico y el equipo político de la bancada y ver que estos correspondan al programa del Frente Amplio, porque no queremos iniciativas legislativas que no son coherentes con lo que hemos ofrecido a la población, y segundo, que tengan una consistencia jurídica, que hayan seguido los procedimientos adecuados. Así que es un servicio. Si se desconoce, lo que había que hacer es regularizarlos. De ninguna manera ha sido entorpecer la labor legislativa de mis colegas. Bien, muchas gracias al congresista Marco Arana, vocero de la bancada del Frente Amplio. Muchas gracias. Sigan con la programación de Canal del Congreso.